Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a hablar hoy de lo que la Iglesia Católica se refiere como los protestantes. Esa palabra usted la tiene que haber escuchado de todos los católicos que probablemente usted pueda conocer. Y ellos se refieren con esta palabra protestantes a toda iglesia que no está dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Y aquí ellos unen a cuanta iglesia usted se puede imaginar, ellos la encasillan dentro de ese término. Pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar de dónde sale ese término? Protestantes, ¿no? Como que de personas que están protestando. ¿Protestando a qué? Esa es la pregunta. ¿Protestando a qué? Y pues hoy vamos a hablar a fondo sobre este término protestante y más importante aún, por qué se inventa este término protestante. Y créame que no es por lo que a usted le han hecho pensar toda su vida. Para esto tenemos que ir al origen de esta terminología protestantes. Esto surge en el año 1517, el 31 de octubre, cuando Martín Lutero pone las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg, Alemania. De ahí es donde sale este término protestante. Tenga en cuenta que nunca antes en la vida este término se había utilizado, sino hasta ese momento. ¿Pero por qué? Bien, Martín Lutero no descubrió la rueda. Martín Lutero no es el padre de lo que estas personas llaman iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque el término protestante no existe. Y usted me va a decir, pero ¿cómo me vas a decir que el término protestante no existe si yo lo llevo escuchando toda la vida? Sígame para que usted vea. Una vez Martín Lutero pone sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, esto genera un caos enorme dentro de no solo la iglesia católica, sino el pueblo. Y note que esto fue un suceso regional. Esto solamente fue en Wittenberg. Esto no es algo que salió en mundial. No, no, no. Esto fue un evento regional. Un ex católico que leyó su Biblia y se dio cuenta que ni Cristo ni los apóstoles enseñaron doctrina católica. Esto es algo tan elemental que usted toma su Biblia ahora mismo y usted la lee, usted va a decir, pero es que aquí no hay ningún apóstol hablando de la Asunción de María, por ejemplo. Pero es que aquí ningún apóstol enseña que María subió al cielo viva. ¿De dónde sale esto? Pero es que aquí no dice que María fue concebida sin pecado. Cristo ni los apóstoles enseñaron esto. Cuando usted lee las escrituras, usted se da cuenta que la doctrina católica es algo completamente diferente a lo que los apóstoles enseñaron. Y entonces ahí tenemos un problema doctrinal enorme. Porque ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Es como que sentido común. Si Cristo y los apóstoles nos dejaron una doctrina y hay una iglesia que no sigue esa doctrina, que su sentido común le dicta a usted, pues esta no es la iglesia de Cristo y los apóstoles, no lo es. Es como, ¿verdad? Sentido común, pero estamos hablando de personas que toda su vida han sido adoctrinados a pensar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que eso no se puede cuestionar.
¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando usted se presente delante del Señor, el Señor le va a juzgar por la escritura, por lo que está escrito en ella, no por su tradición. Ahí es donde usted va a confrontar su mayor problema, porque es por lo que está escrito, no por su tradición, lamentablemente. Le guste o no le guste lo que está escuchando, mi amigo, yo se lo tengo que decir con amor, porque si no, si nadie se lo dice, ¿cómo usted se va a enterar? La palabra misma dice Cristo mismo. Por eso nos dice, nos motiva, nos exhorta a escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Él mismo lo dice porque estas son las que dan testimonio de él. Usted no puede decir que es cristiano, usted no puede decir que conoce a Cristo si usted no escudriña las escrituras, si usted no lee las escrituras, si usted no sigue lo que se nos enseña en las escrituras. Usted no conoce a Cristo. Si la iglesia donde usted va no enseña lo que está en las escrituras, que son las que dan testimonio de Cristo, lamentablemente usted está en una secta apóstata, como la Iglesia Católica. Cuando Martín Lutero se da cuenta de esto, pone, como le dije, en la puerta de la iglesia estas 95 tesis. No vamos a entrar en el tema de las 95 tesis porque eso es un tema aparte. El tema de hoy es lo que la Iglesia Católica le llama protestantes. Y este término surge porque al Martín Lutero hacer esto, y conste que Martín Lutero no fue el primero. Antes de Martín Lutero, por ponerle un ejemplo, está Jan Hus. Por ponerle un ejemplo, eso es otro tema que vamos a tocar luego. Pero no, Martín Lutero no fue el primero. ¿Qué sucede? La Iglesia Católica necesitaba deslegitimizar las acusaciones de Martín Lutero, cuales son 100% bíblicas. Por ejemplo, como le dije, ningún apóstol enseñó que a María se le puede orar. Ningún apóstol enseñó que María subió al cielo viva. La asunción, esa enseñanza vino en el... Aguántese, mi hermano, porque esto usted probablemente no lo sepa. Y si no cree lo que se le dice en este video, usted está más que libre para buscar la información. La enseñanza de la asunción se trajo en el 1950, en el siglo XX. Eso nunca fue enseñado por los apóstoles. También tenemos que María fue concebida sin pecado. En ningún momento, ningún apóstol enseñó que María fue concebida sin pecado. El papado, el papado, mi amigo. Los católicos dicen que Cristo nombró a Pedro papa cuando Pedro confiesa que Cristo es la roca. Pero ellos dicen que no, que Cristo fue el que dijo que Pedro es la roca. Pero cuando usted va al catecismo, el mismo catecismo que es anatema, ¿ok? No, no malinterprete, el catecismo es anatema. Su mismo catecismo anatema los contradice. ¿Qué dice el catecismo anatema? Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Mi amigo católico, este es tu catecismo. Siéntete en la libertad de ir a donde sea que tú tengas tu catecismo, buscarlo, míralo, en el 424. Y léelo por ti mismo. Tu propio catecismo dice que la roca es Jesús y Pedro la confesó sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Cristo ha construido su iglesia.
Ahí lo tienes. ¿Y qué confesó San Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Más adelante, Pedro mismo y Pablo nos confiesan que Cristo es la roca. ¿Qué yo les quiero decir a ustedes con esto? Que Martín Lutero lo único que hizo fue leer su Biblia y darse cuenta de lo que es obvio. La Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica predica doctrina de hombre, doctrina traída siglos, añadida siglos. Luego que los apóstoles nos dejaron la doctrina, la sana doctrina, al la Iglesia Católica entender que no tenían manera de refutar doctrinalmente las tesis de Martín Lutero, porque Martín Lutero lo que estaba trayéndoles era la doctrina de los apóstoles. La Iglesia Católica sabe y sabía en aquel momento que no podía irse en contra de lo que está escrito en la palabra de la doctrina de los apóstoles. Por lo menos no directamente, porque sí lo hacen, pero no directamente. No podían llamar mentiroso a los apóstoles. ¿Qué es lo que ellos hacen? Esta persona está protestando en contra de la iglesia de Cristo. Esto es una persona que está protestando. No le hagan caso porque él está protestando. ¿Qué hacen ellos con eso? Eso le da una primacía a la iglesia católica, cosa que no tienen por las razones que ya hemos explicado. Si Cristo ni los apóstoles enseñaron la doctrina católica, ¿no? María como mediadora, la asunción, nada de eso fue enseñado por ningún apóstol. Eso no es doctrina cristiana. Por lo tanto, la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo, mi amigo. Es sentido común. Lo tienes de frente, tienes la escritura de frente. Si tú vives engañado, lamentablemente es porque tú quieres, porque tú amas más tu tradición, tu iglesia apóstata, tú la amas más que a Cristo y a su palabra, lamentablemente. Y por eso es que la Iglesia Católica crea el término protestante, de manera de ellos coger una primacía y hacer ver a esto como un movimiento de esa época. Esto es un movimiento que está ocurriendo ahora, esto no tiene importancia y son un grupo pequeño de personas protestando contra la iglesia. Pero ¿qué sucede? No es que están protestando, es que simplemente esta única persona, Martín Lutero, en esta única ciudad, Wittenberg, se dio cuenta y le dejó saber a la Iglesia Católica que a él no lo podían seguir engañando. Pero anterior a él tenemos a Jan Hus, tenemos a Pedro Baldo y los valdenenses, que tampoco seguían la doctrina católica. Ellos seguían la sana doctrina, porque la sana doctrina siempre se siguió practicando. ¿Qué sucede? Que de la misma manera que Roma perseguía a los cristianos antes que la Iglesia Católica saliera con el emperador Constantino, se siguió persiguiendo a todo el que no llevara la doctrina católica, entiéndase los cristianos. Se siguieron persiguiendo. Si usted no me cree, busque en las redes el mea culpa que el Papa Juan Pablo II hizo por los crímenes de la Iglesia Católica en la historia contra lo que él llama los protestantes, entre comillas. Búsquelo porque todo esto es historia. Todo esto sucedió. Y usted, pues, no puede dejarse engañar por estas falsas doctrinas, por estas iglesias apóstatas que deslegitimizan la sana doctrina. Mire si llegan a ese nivel que mucho católico
trata de restarle valor, de deslegitimizar la escritura, diciendo que los apóstoles no predicaron sola escritura, pero mi amigo Cristo mismo lo dijo, escudriña las escrituras, porque estas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque estas son las que dan testimonio de mí. No te habla de tradición, no te habla nada más. Lo único que da testimonio de Cristo es la escritura. Y para terminar, Pablo mismo nos dejó más que claro en Gálatas 1. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Ven, aquí vemos gente ya que aún en el primer siglo se fueron por un evangelio diferente. Esto tiene una explicación que se resume con los nicolaitas. Yo hice un video hablando sobre ellos. Lo pueden ver aquí en la pantalla para que lo busque si le interesa. Un evangelio diferente y no porque haya otro, porque solamente hay un solo evangelio, uno solo. Y continúa, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira, desde el primer siglo. Y aquí es donde Pablo va bien, más a fondo y claramente nos da cómo identificar a estos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y va más allá, en el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De dónde tú aprendiste que María subió al cielo viva? La asunción. ¿De un apóstol o de un hombre? ¿No? Y aclaro un poco eso, de un apóstol como, por ejemplo, todos los apóstoles, pero como Pablo, que lo recibió directo de revelación de Jesucristo. O por un hombre. ¿De dónde tú aprendiste que a María se le debe orar? ¿Por revelación a un apóstol o por un hombre? ¿De dónde tú aprendiste que María fue concebida sin pecado? ¿De un apóstol con revelación del Señor o por un hombre? ¿De dónde tú aprendiste sobre el papado que no está en la Biblia, no está en las Escrituras? La Escritura nos nombra los 5 oficios ministeriales que el Señor asigna como parte de su cuerpo: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. En ningún lado ahí dice papado. El papado, los papas, ahí no están. El papado es otro invento más de la Iglesia Católica, no está en ningún lado. Tú te tienes que imaginar que Cristo en Mateo 16 nombró a Pedro papa. Porque es que te lo tienes que imaginar, porque eso no está en ningún lado. O sea, ¿de dónde tú aprendiste el papado? ¿De un apóstol con la revelación de Cristo o de un hombre? Por lo tanto, si la doctrina de tu iglesia no fue enseñada por ningún apóstol, claramente Pablo nos dice aquí que es anatema. Claro, más claro Pablo no lo pudo haber explicado. Por eso es que la Iglesia Católica se inventa el término protestante para deslegitimizar el movimiento de Martín Lutero en aquella época y no perder el control sobre esa ciudad, sobre ese país que ellos tenían. Eso es todo. El término protestante es un disparate, un invento de la Iglesia Católica para retener su
lo que ellos consideran retener su primacía, crear una falsa primacía alrededor de ellos que no tienen, porque acabamos de comprobar que ni Cristo ni los apóstoles enseñaron doctrina católica. Si Cristo ni los apóstoles enseñaron doctrina católica, por definición, si usted tiene un cerebro en su cabeza, usted debe entender que entonces esa no es la doctrina de Cristo. Si usted va a una iglesia y en esa iglesia se hacen llamar iglesia de Cristo, pero en esa iglesia usted ve que empiezan a hablar de Buda. Usted va como que a, ok, yo estoy en una iglesia de Cristo, pero están hablándome de Buda. Y Buda esto y Buda aquello. Buda hizo esto. O empiezan a hablar de Krishna. No, porque Krishna hizo esto, porque en aquel momento Krishna. Usted va a decir, pero esto no es una iglesia cristiana, porque ningún apóstol habló. Obviamente Buda no existía, pero esto es para ponerlos en contexto de lo que es la doctrina. Si usted va a una iglesia católica y empiezan a, perdón, si usted va a una iglesia cristiana y empiezan a hablar de Baal, no, porque Baal hizo esto, hizo aquello, es bueno. Usted va a decir, pero esto no es una iglesia cristiana. Y están hablando y dándole culto a Baal. Ningún apóstol enseñó esto, esto no es la iglesia de Cristo. ¿Ve qué sencillo es? Porque si el Señor nos dejó las escrituras, es porque el Señor sabía que nosotros sabemos leer. El Señor nos dio la facultad de poder leer y de poder comprender lo que, o se supone que podamos comprender lo que leemos. Pero aquí es donde cae el caso de que hay personas que aman más su iglesia, su tradición, que la palabra de Cristo. Y Cristo bien claro dijo, cuando esta señora trató de venerar a María, diciendo, bendito el vientre que te tuvo, Cristo claramente dijo, más benditos son los que guardan la palabra de Dios y la siguen. Yo creo que no hay nada más que añadir. Yo espero que usted haya entendido el punto del video. El término protestante es un disparate. No existen iglesias protestantes. Existe la iglesia de Cristo, que es la que sigue las escrituras, la doctrina de los apóstoles. La iglesia católica te va a hacer pensar que esa iglesia que sigue la doctrina de los apóstoles están protestando para que usted le reste valor y usted siga pensando que la iglesia original es la iglesia católica, cuando ya hemos probado que la iglesia católica no tiene la sana doctrina, no tiene la doctrina de Cristo y de los apóstoles. No importa que se molesten, no importa lo que quieran tergiversar de todo lo que está escrito en la Biblia. Lamentablemente lo que está escrito está escrito. Gracias por estar conmigo en este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe y los veo en el próximo.